que somos mundanos, nos han tratado de todo, nos han tirado piedras. Y yo sé que de pronto, como tú, en algún momento yo también me he hecho esta pregunta. ¿Sí sabes dónde te metiste? En realidad sabes dónde estás sentado en este momento. Te has hecho esa pregunta. Pero para responder esa pregunta yo quiero invitar aquí a nuestro pastor Armando Llanos. También quiero invitar a mi amigo Kevin y quiero invitar a mi amigo Ney para que pase acá al frente, por favor, para hablar un poco de lo que es iglesia, de responder esta pregunta. ¿Sí sabes dónde te metiste? Por eso quiero que me prestes atención y que nos prestes atención, porque hoy Dios va a quitar esas barreras que quizás tenemos acerca de la iglesia y en este caso de IFA. Así que vamos a brindarle un fuerte aplauso a Dios ahí donde estás. Si tiene el celular en sonido, por favor, colócalo en vibrador. Así que, y si usted quiere anotar también cualquier cosita que de pronto a los muchachos a usted le parezca interesante y lo quiera anotar, perfecto. No tenemos inconveniente con eso, al contrario. Nos gusta que se empapen de IFA, que vuelan a IFA. Bueno, muchachos, oye, quiero felicitar antemano a aquellas personas que los miércoles se han acercado a este lugar a aprender más, a desarrollarse más. Y yo quiero darle también vamos a darle un fuerte aplauso a esas personas que han venido los miércoles, la verdad. No los voy a nombrar porque, bueno, necesitamos el tiempo también. Esto está... Gracias, Erika. Bueno, muchachos, yo quiero empezar de una, rompiendo el hielo de una. ¿Alguna vez han sentido que en la iglesia se dice todo está bien, cuando en realidad todo está mal? Y en base a esa pregunta se me despliega otra pregunta, que es la siguiente: ¿cómo podemos mantenernos firmes en lo que creemos sin sonar pesados o cerrados? Cualquiera la puede responder. Repito, ¿cómo podemos mantenernos firmes en lo que creemos sin sonar pesados o cerrados? Muchachos, el micrófono no tiene sonido. Hello. Hola. Bueno, la primera pregunta yo se la dejaría al pastor, porque el pastor más que nadie es quien conoce el mover de la iglesia, quien es el administrador de la iglesia, es, como dice la palabra de Dios, el ángel de la iglesia. Entonces él conoce realmente cómo se dan las cosas. Y respecto a no sonar pesados por lo que creemos o lo que sentimos, yo creo que lo primero es entender y valorar quiénes somos. ¿Amén? ¿Qué somos en Dios? ¿Quién me dice que somos en Dios? Somos hijos de Dios. Es decir, nuestra identidad va más allá de una iglesia, de una denominación. Va en lo que somos, en ser hijos de Dios. Cuando tú entiendes que eres hijo de Dios, tú puedes tener clara tu identidad frente a cualquier pregunta. No somos pesados por decir lo que creemos, porque en primer lugar, si hablamos de derechos en nuestro propio país, hay libertad de expresión. Damos gloria a Dios de que estamos en un lugar donde hay libertad de expresión, en otros lugares no lo hay. Entonces podemos usar esa libertad de expresión. Ahora bien, por eso es importante leer la palabra de Dios, por eso es importante venir los miércoles acá a la iglesia a propósito, porque cuando tú entiendes la palabra de Dios y las verdades de la palabra de Dios, tú sabes diferenciar lo que es palabra de Dios y lo que es legalismo, ¿ok? Porque cuando ya hay cosas que son legalistas, ya eso es lo que nos dice la palabra cuando Jesús hablaba con los fariseos y les decía que ellos imponían cargas difíciles de soportar, cargas que no se podían soportar, que no correspondían. ¿Qué es una carga difícil de soportar?
pues muchas veces esas imposiciones que hay, como que la hermana no se pueda teñir el cabello porque no es de Dios, la ropa, la manera de ser tú. Eso lo hemos hablado muchas veces aquí en este lugar y hay que repetirlo una vez. Una de las cosas que IFA valora y que tal vez la diferencia con otras iglesias es que aquí somos hijos de Dios, respetamos y creemos en los principios de Dios, pero aquí en IFA tú puedes ser tú mismo. Yo puedo ser yo mismo. Yo no lo voy a imitar a él ni voy a imitar al pastor. O sea, yo no voy a buscar la manera de hacerme unas rastas para tener el pelo largo como el pastor. No me sale, no me va. Yo soy Kevin, él es el pastor Armando y todos somos hijos del mismo Dios. Amén. Buenos días, Harold. No me la sé toda en cuanto a conocimientos, pero yo veo que las personas que no conocen de Cristo hacen apologías, defienden ideas a capa y espada. Nosotros tenemos una autoridad que es la palabra de Dios, que nos respalda, y podemos hacer apología y pensar no por las otras personas. Si otros se sienten como si fuéramos la piedra en el zapato, I'm sorry for you, lo dice la palabra de Dios y nos suena pesado para otros. O sea, no puede sonar pesado, se hacen creer ellos mismos que es pesado. Pero nosotros tenemos que hacer apología a lo que creemos, porque tenemos una identidad, como lo dijo nuestro hermano Kevin ahora, tenemos una identidad. Dios se nos ha revelado en nuestra vida para tener ese carácter ante las circunstancias basado en la palabra de Dios, la autoridad de nosotros, que es la palabra de Dios, independientemente lo que quieran pensar, porque vuelvo y te repito, hacen apología a pensamientos que no tienen un fundamento, que son utopías, se hacen matar por esas ideologías. Y creo que no estamos equivocados, porque estamos siguiendo al Padre, estamos siguiendo al verdadero Dios y nos da ese fundamento y nos da la certeza, esa fe, esa convicción que tenemos que tener cada uno de nosotros, que somos una comunidad de creyentes que seguimos al Dios verdadero. Harold, pero cuando tú preguntas sobre lo pesado, ¿a qué te refieres? Justo. Aló. Ahora sí. Cuando me refiero a lo pesado, me refiero a la religiosidad, me refiero Okay. a esas barreras que muchas iglesias le colocan a las personas para que no se acerquen a Dios. O sí, la religiosidad últimamente nosotros le hemos dado palo aquí a la religión. Dios no es religión. Me refiero a eso. Ok. Si la relación con Dios fuera pesada, sencillamente el Señor Jesús no hubiese venido a la tierra a mostrarnos el camino. ¿Ok? El camino se hizo humano, Dios se hizo hombre para mostrarnos desde la humanidad cómo acercarnos a Dios. Si eso fuese pesado, entonces hubiesen ido a otra galaxia, cosa que no existe vida en otra galaxia, ¿ok? O por lo menos todavía no nos lo han dicho, pero yo confío en lo que dice la palabra de Dios. Y hubiesen predicado este evangelio a otros seres que tal vez lo podían vivir a la perfección. Pero el evangelio está diseñado para que el hombre lo pueda vivir. Cristo se hizo hombre y nos mostró cómo debe ser la relación con el Padre. Cristo no se mostró como un ángel 100% en la tierra para mostrarnos una relación con Dios que para nosotros los seres de carne y hueso fuese inalcanzable. Entonces el evangelio nunca es pesado. Si un hombre como Jesús y grandes hombres que aún antes de Jesús pudieron tener una relación con Dios, nos están mostrando que esto es realmente vivible para el hombre. El asunto es que el hombre intenta hacerle mejoras, ¿ok? El evangelio no es como un apartamento que uno compra y le va haciendo mejoras y lo va uno
como acomodando a como uno lo quiere ver. El Evangelio está diseñado para que el hombre lo reciba y lo viva así como está. Pero en esas, entre comillas, mejoras que el hombre intenta colocarle al Evangelio es donde se introduce la religiosidad. ¿Ok? Y la religiosidad de pronto nace de un corazón como puro, por decirlo así, de una buena intención por, mejor dicho, por mejorar esa relación con Dios. Entonces, lo que alguien de repente empieza haciendo de un buen corazón, otro lo instituye como una obligación. Y es ahí donde viene que esto se hace así, porque fulano lo hizo así, porque siempre se ha hecho así. Y llega el punto en la vida en que no, aquí esto siempre es así. Muchas de las cosas que nosotros hemos normalizado como que así es el Evangelio, realmente no es así. ¿Ok? Por eso nosotros tenemos que estar constantemente regresando a las Escrituras, que a nosotros nos parece que en ella está la verdad, ¿verdad? La vida, ¿verdad? La vida eterna, por eso la tenemos que escudriñar. Entonces el Evangelio no es pesado, al contrario, el Evangelio es fácil. Jesucristo dijo, porque mi carga es ligera, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo dice el Señor. El Evangelio no es un yugo como el que imponían los religiosos de la época de Jesús, que decían, Jesús le dijo a ellos, ustedes le imponen cargas al pueblo, que ni siquiera ustedes son capaces de llevar con un dedo. Pero el Señor dice, hey, lleva mi yugo, lleva mi carga, que eso es ligero, que eso es fácil. El Evangelio es fácil de vivir, sino que es que lo tenemos que vivir de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios y no de acuerdo a lo que de repente alguien con una intención X o Y me intenta imponer. El Evangelio no es imposición, el Evangelio es conexión. Quiero añadir algo más. Yo creo que tenemos que entender las dos cosas. Primero, tal como lo hemos compartido, efectivamente el Evangelio es diferente a la ley. O sea, la ley es lo que ninguno de nosotros pudiera cumplir. O sea, el ejemplo más fácil y la manera más fácil de evangelizar a un inconverso es exponerlo a los 10 mandamientos. ¿Quién de nosotros cumpliría los 10 mandamientos? Ninguno, no podemos. Ese es el estándar que no podemos alcanzar. Entonces el Evangelio, como dice la palabra, efectivamente el yugo del Señor es fácil porque se basa en la fe. Pero también es cierto, y eso tenemos que tenerlo claro, iglesia, hoy se ha hecho muy famoso ser cristiano. Les pido por favor que me bajen un poquito. Ya, ahora sí. Hola, sí. Hoy se ha hecho como que la gente, todo el mundo dice que es cristiano. Los famosos dicen que son cristianos y es como una moda ser cristiano. Entonces hay que tener cuidado cuando se hace el ser cristiano una moda, porque entonces para que todos entremos en esa moda el Evangelio se diluye. Y la palabra también nos dijo algo en el libro de 1 Corintios 1:18 para los que anotan. Dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Es decir, si realmente nosotros estamos predicando el evangelio correcto, mucha gente nos va a rechazar. Y no porque el mensaje sea pesado y sea religioso, porque vuelvo y digo, una cosa es el legalismo que lo tenemos que quitar, pero ciertamente el evangelio va a confrontar a mucha gente. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús es la piedra con la que la gente tropieza. Y tropieza porque el Señor Jesús toca muchas áreas de nuestra vida. Entonces tenemos que tener paz. Nosotros tenemos que ser quienes somos, no cambiar nuestra personalidad, no ser legalistas, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Un fuerte aplauso. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Yo quiero entrar en un tema que para mí es uno de los más importantes que estuvimos llevando los miércoles, y es sobre la disciplina. Normalmente en las iglesias se habla poco, no sé, ¿será que cuando queremos aplicar disciplina, será que nos da miedo como que ofender de pronto al creyente? ¿Será que nos da cosa que las personas de pronto se vayan a ir por aplicar un poco de disciplina? Y para eso yo quiero hacerle una pregunta al pastor. Pastor,
¿Por qué ya casi no se habla de disciplina en la iglesia? Porque esas son las cosas en las que de repente, y no lo digo por IFA, sino a nivel general, digamos que en las que se ha pensado que hay que mejorar, hay que suavizar. Y tal vez en algunos casos, que no es el nuestro, digo, aclaro, no se habla como para que algunos no se ofendan o para que algunos no se aparten, número uno. En otros casos es porque la disciplina es algo que ha sido muy mal visto por la mala aplicación que históricamente se le ha dado. Yo creo que hasta el tema de la Inquisición entra dentro de esas cosas en que la disciplina es una cosa mal aplicada y en vez de ayudar a que una persona se convierta y se restaure, lo que hacemos es que con una disciplina mal aplicada estamos aniquilando la obra de Dios en una persona. Entonces, ya que muchas veces no se ha tenido un esquema claro de qué es la disciplina y cómo aplicarla, por eso muchas veces eso se termina como excluyendo. Pero, ahí voy, pero para saber qué hacer en el tema de cómo disciplinar al pueblo de Dios, tenemos la palabra de Dios. O sea, nosotros no tenemos que estar inventando procesos y procedimientos cuando ya el propio Señor Jesús inspiró a unos hombres a que nos dijeran cómo aplicar eso. Yo quiero ahí mismo añadirte otra pregunta que a lo mejor te va a gustar responderla. Yo sé que te va a gustar responderla. ¿Se puede corregir a alguien sin que eso se vuelva un chisme o drama? Eso depende de la persona corregida. Yo pienso que si la persona que va a recibir la corrección es madura, no se vuelve ni un drama ni un chisme. Pero si es alguien muy delicado, en el que todavía tiene muy almático o que tiene muchas fisuras de carácter, esa persona, al no entender qué es lo que se le está haciendo, entonces lo va a convertir en un drama o lo va a volver un chisme. De hecho, la disciplina es una de las principales causas de división de las iglesias hoy en día. Hoy en día, la gente a la que se le debe llamar la atención o disciplinar por un acto que no va en el creyente de acuerdo a la palabra de Dios, para no recibirla prefiere salirse de la cobertura en la que Dios lo puso y se va para otra parte contando una historia acomodada o dramática de su caso y salen ofendidos, heridos, y el lugar que fue el mejor lugar del mundo, la gloria de Dios, termina siendo la casa de Satanás. Nadie que piensa acerca de eso. Bueno, agregando algo de lo que dijo Armando acá, pues pensé en algo, no sé, a falta de autoridad suceden todas esas cosas y la gente no quiere a veces autoridad. No, a veces no. Nosotros por naturaleza, el ser humano, como que tenemos esa tendencia de no respetar la autoridad. Venimos fragmentados. No sé a qué se debe eso, pero la naturaleza de no dar cuenta a la autoridad procede posiblemente de que nacemos. Cuando no tenemos una figura paterna presente y situaciones así que emocionalmente dañan a la persona, que vienen a la iglesia con esa fragmentación de eso de no dar cuenta, de ver a un Dios, incluso va a sonar de pronto duro, pero Jesús le dijo a muchos: me siguen es por lo que le estoy dando, pero los conozco, ¿cierto? Cuando estaba la gente, multitud de gente atrás de Jesús, y ellos iban atrás de Jesús nada más, y Jesús: los conozco, dando a entender que muchos llegan al Evangelio solamente es por un beneficio. Y no quiero de pronto ofender a nadie, pero es la realidad. Llegamos al Evangelio y el Evangelio es uno solo, y lo dijo Pablo el apóstol. No es que haya muchos evangelios, diversos evangelios, sino que se han filtrado dentro del Evangelio y han dado otras enseñanzas por interés propio. Entonces, cuando todo creyente llega con esa, mirando no a una autoridad, espero no alargarme aquí,
le cuesta primeramente ver a Dios como autoridad, su palabra. Ahora imagínate a un hombre puesto por Dios ahí. No, es que si no le tiene autoridad, o sea, si no siente autoridad hacia Dios, mucho menos hacia Entonces, un pastor. las enseñanzas en cuanto a disciplina que encontramos en la palabra de Dios, pues si no se ciñen a esas enseñanzas. Y lo vemos no ahora en el Evangelio, que podemos ver de pronto ejemplos actuales, en iglesias actuales, que hubo divisiones, que hubo. Jesús mismo lo dijo cuando de nosotros salieron, no era de nosotros. Cuando en la iglesia de Corintios también Pablo, a lo lejos, le fueron con el chisme que habían divisiones, que yo sigo a Apolo, que yo sigo a no sé quién, que yo sigo a divisiones dentro de la iglesia, pero era por la falta de sujeción a autoridades establecidas, porque la iglesia no es un desorden, Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden, y establece líderes, establece ancianos, establece no de forma organizacional como podemos verlo de pronto humanamente en el mundo. Puede ser organizaciones piramidales. Ese día lo estábamos comentando que en la iglesia no se ve así, que el que está arriba es el que manda sobre otros. No, pero Dios lo estableció así. Dios estableció apóstoles, Dios estableció maestros, pastores, un orden. Entonces, como creyentes a veces llegamos en un desorden y no nos sujetamos a veces a esas autoridades establecidas por Dios ahí. Lo veo de esa manera. Está bien, denle un fuerte aplauso a Dios por la vida de Ney. Harold, yo quiero dar un poquito de contexto. Te quiero hacer una pregunta, Kevin, que de pronto va ligado a lo que vas a decir. Yo sé que vas a estar conectado conmigo. ¿Cómo crear una cultura donde cuidarnos no se vea como juicio, sino como amor real? Ok, bueno, está justamente con lo que voy a hablar. Porque creo que hay citas que tenemos pasajes que tenemos que citar. Y no sé, esto se está transmitiendo, pastor. Ah, ok. Allá sí, ok, no hay problema. No, lo digo porque estamos hablando todos y creo que estamos hablando cosas que son cruciales, pero de pronto alguien que va a ver el video aparte o alguien que de pronto está llegando un poco más a la iglesia que no tiene tanto tiempo, cuando escucha disciplina pensará que el pastor o se quita la correa y le levanta correa a alguien, ¿no? O sea, por eso la Biblia nos da un sustento y nos dice cuándo se da la disciplina, de qué manera se da la disciplina, todo. Entonces yo voy a iniciar una parte que sé que mis hermanos la van a seguir pues desarrollando y va justamente con eso, porque el tema, como lo dijo el pastor y lo ha dicho Ney, cuando la gente escucha disciplina, la gente piensa en castigo, o sea, es el disciplina igual castigo, y la palabra no lo lleva así. De hecho, tal como lo decía Ney también, o sea, realmente en Dios todos somos iguales, o sea, el pastor no es más importante que el salmista o que el staff, todos tenemos el mismo lugar delante de Dios, pero es cierto que el pastor cumple una función de, como lo dice el nombre, de administrar y de pastorear. ¿Y qué es pastorear? Cuidar. Es decir, que si alguien en algún momento tiene que, por decirlo así, enfrentar una disciplina, no debe ver al pastor como un padre castigador, como el rector del colegio, no. Lo tiene que ver como alguien que lo va a cuidar, que lo va a ayudar, que lo va a curar, que lo va a reparar. Eso es lo primero para tenerlo claro, porque si no tenemos claro eso, pasa lo que han dicho mis hermanos, que la persona que enfrenta una disciplina, pues simplemente lo toma como enemigo. Gálatas 6:1, para los que anotan, ese pasaje lo compartimos también los miércoles, nos da como la pauta de cómo debe ser. Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, es decir, este pasaje no va para los inconversos, va para la iglesia de Ifa. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, las nuevas traducciones van más precisas y le dicen, si alguno fuere sorprendido en pecado, miren que dice si alguno, no está diciendo si es salmista, si es predicador, si es simplemente un miembro que asiste, si alguno, o sea, alguien que hace parte de la iglesia, fuere sorprendido. Es decir, no es que el hermano Harold me dijo que el hermano Ney estaba en pecado y que oremos por él para que Dios haga la obra en él. No es que me dijeron que escucharon, no, fuere sorprendido. Fuere sorprendido, creo que la palabra se refiere a uno verlo con sus propios ojos.
Exacto. Vosotros que sois espirituales, toca hacerse esa primera pregunta. ¿Eres espiritual o no eres espiritual? ¿Cómo se define a alguien que es espiritual? Nosotros no podemos ver el aura ni las chakras de la gente, nosotros no vemos esas cosas, pero nosotros lo que sí vemos es el testimonio y la trayectoria y los frutos de las personas. Entonces, no toda persona realmente está llamada a imponerle una disciplina a otro. La palabra nos está hablando de que hay rangos. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Sí? Cuando la palabra dice restaurarle con espíritu, no habla de que se te va a meter un espíritu, la palabra habla de actitud, es decir, que la actitud frente a la que yo voy a enfrentar ese hermano, que está en esa circunstancia, debe ser con mansedumbre. Es decir, Dios me guarda y me cubra con su sangre, que yo nunca peque de esa manera. Si los hermanos, mis amigos que están acá, me encuentran adulterando, la actitud de ellos no debe ser yo sabía, estás caído, yo sabía que lo hiciste. Vamos a llamar a la hermana Génesis para que conozca, o sea, ¿qué actitud voy a tener yo frente a eso? O sea, ¿y por qué debo tener mansedumbre? Porque nos dice después, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, la iglesia parte desde el punto de que todos en la iglesia podemos estar frente a la misma situación. Y ese ha sido el error. El error, como lo decía el pastor, ha sido que nos ponemos como un tribunal de la Inquisición española en la Edad Media, donde todos tenemos unos mantos, todos tenemos una autoridad moral sobre la otra parte y comenzamos a torturar a la persona para que nos confiese su pecado, y cuando nos confiese su pecado vamos a tirarlo a la hoguera. ¿Cómo se tira a la hoguera a las personas? Tal vez como hemos hablado muchas veces. ¿Qué pasa con el disciplinado en un lugar donde no se entiende bien esto? Lo separan de la iglesia, lo apartan, ya no le hablan, ya no oran por él. Antes iban a la casa a visitarlo. Eso es porque yo he visto eso, pastor. Gente que va a las casas de otros no a visitarlo, sino a comerse su comida, a usar su baño, a sentarse a ver Netflix en su casa. Hacen una especie de comunidad y después, cuando la otra persona comete un error, pues sin piedad ni misericordia. Y no. Porque la palabra nos dice que tú y yo podemos ser tentados. Entonces, cuando nos damos cuenta que hay un hermano en Cristo que ha caído, que ha fallado, que ha pecado, lo primero que a nosotros nos debe producir es dolor. Porque si a nosotros nos produce placer o gusto, tenemos un gran problema. Tremendo. La verdad es que, hablando un poco sobre eso, por ahí dice que el que mucho quiere saber, mucho quiere contar. Y a veces también, como cuando una persona falla dentro de la iglesia, lo primero que quiere saber es por qué lo hizo para poderlo contar y regarlo. Y así no ayuda para nada en eso. Pastor, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo catalogas la disciplina en IFA? Si tú pudieras calificar del 1 al 5, ¿qué tan disciplinados somos? ¿Dónde nos colocarías? ¿Y qué nos dirías al respecto para mejorar? Estamos en 1, pero vamos a estar en 5. Porque parte de la importancia de este conversatorio es que la iglesia sepa dónde se ha metido. Y se han metido en un lugar en el que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Y que el liderazgo de la casa se basa en esa autoridad que es la escritura, para todos los procesos internos de la iglesia. Entonces, han habido casos que han quedado impunes. Impunes porque la palabra dice que donde no hay ley, no hay pecado. Entonces, ¿cómo se le puede corregir algo a alguien al que no se le ha enseñado que es una falta? Claro. Y esto es un tema que habla Pablo en Romanos. ¿Ok? Entonces, cuando la ley dice no robarás, es que automáticamente aparece el pecado. Entonces, cuando vivimos de manera silvestre el evangelio, significa de que mucha gente piensa de que su vida está bien, todo está bien, pero cuando estas temáticas salen, estas enseñanzas se aplican, entonces esto es para que el pueblo sepa que Dios nos está llevando a otro nivel. Estamos en el año de estar establecidos y no podemos establecernos sin disciplina. La disciplina no solo es corregirnos, la disciplina también es
tener carácter, ¿ok? Y lo que produce la disciplina en una persona que ha sido sometida a ella es un fruto. El que produce frutos es el Espíritu Santo. Entonces, muchas cosas en nuestra vida necesitan ser disciplinadas, entendiendo bíblicamente lo que significa la disciplina para que podamos establecernos, ¿ok? Entonces, creo que después de esto, lo que dice la palabra en Primera de Corintios 5, Gálatas, y todo lo que mi hermano Kevin también ha citado y que hemos hablado los miércoles en el salón cuando estamos tratando el tema de la iglesia, es una herramienta que le estamos dando la oportunidad a la gente de conocer para que sepa dónde se ha metido y que en esta casa, en esta iglesia, sí hay autoridad y sí hay disciplina, ¿ok? Me quiero agarrar de ahí con esta pregunta. ¿Cómo debe ser la salida de un miembro de la iglesia? Con bombos y platillos. Realmente así debe ser la salida de un miembro de la iglesia, con bombos y platillos, por lo alto. ¿Por qué? Porque, amigos, yo lo digo por mí. Yo no nací en IFA. Espiritualmente hablando, nací en otra iglesia que se llama Emmanuel. Y, y en algún momento, sí, se acabó mi proceso allí, ¿ok? Y aunque no es inevitable el dolor de uno tener que, o sea, el dolor que se siente a nivel pastoral de que alguien diga, pastor, no voy a estar más en la congregación. ¿Por qué? Porque siento que en este momento ya hay varias razones y las voy a enumerar. Número uno, porque tal vez lo que estoy recibiendo en la congregación ya no me está haciendo crecer, ¿verdad? Tal vez estoy en un nivel espiritual en el que yo necesito algo más y siento de que aquí ya cumplí una misión. Número uno. Dos, cambié de ciudad o de barrio. Entonces, tal vez, y eso es opcional en el cambio del barrio, porque hay personas que se transportan desde otro lado de la ciudad y llegan, porque saben que ahí es donde Dios los colocó. Pero ya cuando se cambia de ciudad o cuando la economía no es suficiente para los transportes, esa es una también salida. Pero también hay una importante, y es cuando el Señor mismo, esta es cuando yo me voy, pero también cuando el Señor me saca. Dios me puede sacar a servir en otra parte, con un liderazgo, ayudar a otra congregación o abrir otra congregación en su región en la que estoy. No porque me dijeron un día, eres profeta, entonces ya yo voy y abro en un callejón una sede, ¿ok? Entonces, nuestra salida debe ser avisada. Nuestra salida debe ser avisada. Nuestra salida debe ser dialogada. Nuestra salida debe ser dirigida. Yo le puedo decir a un hermano, ya que no ha podido venir acá y porque usted vive en otro sector de la ciudad, ahí te recomiendo estos lugares y tú vas direccionado. Entonces, nuestra salida debe ser, aunque triste por el lugar que se deja, también debe ser de bendición por el lugar al que se llega, debe ser dirigida por Dios. Y debe ser con bombos y platillos. O sea, yo soy fan de hacerle despedida a las personas. Nuestra salida nunca debe ser que un día ya no fui y ya. Porque aunque uno quiera ser santo, uno va a comentar qué pasó. ¿Qué pasó aquí? ¿Ok? Aunque uno quiera ser prudente, uno va a comentar cuando simplemente uno no ve más a la persona que se congregaba y entonces inevitablemente la loca de la casa, que es la cabeza, empieza a pensar y si otra persona pregunta, a veces uno dirá, no sé, y eso es raro. Como a mí me preguntaron en estos días, hey, ¿esta persona qué? No vino más. Eso es lo único que puedo decir, ¿ok? Entonces, o pasa como también el caso de Juanito Alimaña. Todos lo comentan, pero nadie lo delata. Quiero no. Él saca siempre sus canciones, pero quiero seguir contigo. No, yo ahorita, porque estoy concentrado ahora y ahora le cedo la oportunidad. Vaya anotándola ahí. Hablamos de la salida, ¿verdad? Pero yo sé que a lo mejor aquí hay gente que en algún momento quiere pertenecer a IFA, como que yo quiero pertenecer a tal equipo, o una persona nueva que de pronto quiere pertenecer a esto.
¿qué se necesita en qué te basas para que una persona nueva llegue a la iglesia a servir? Bueno, Independientemente de si viene de otra congregación o nunca ha estado en una congregación. wow. Bueno, vamos a dividir. Para las personas que están llegando a IFA y es la primera congregación en la que están, lo que se necesita es el deseo de pertenecer a la congregación, entender la forma de trabajo de la casa. Porque la visión, ¿cuál es nuestra visión? La visión que está en el Evangelio, sino que aunque la forma que tenemos es diferente, el fondo es el Evangelio. Esa es la base de la casa, ¿ok? Pero entender que tenemos una forma práctica, minimalista de hacer las cosas. Nosotros no somos del altar y las flores y esto es práctico, ¿eh? Vamos a decorar un lugar en el que vamos a estar 2 horas una vez a la semana, ¿eh? Vamos a invertir a lo que es, ¿ok? Entonces, que la persona se identifique, que ame a Cristo, que lo quiera, que lo que quiera hacer en la obra sea consecuencia de su amor a Cristo, ¿ok? Obviamente que la persona dé buen testimonio, que no sea una persona que en la semana la veamos en actividades que no van de acuerdo al Evangelio y que y el fin de semana querer hacerlo así. O sea, tiene que haber una coherencia y que la persona también desee ser miembro de la iglesia, porque es que servir es atractivo, pero mucha gente quiere servir, pero no tener el compromiso de pertenecer a la iglesia. Y lo que Cristo no está buscando es fans. Cristo está buscando es personas que le sigan y que le sirvan al pertenecer a la casa de Dios, a la iglesia local, y la iglesia local en cada localidad es lo que compone el cuerpo de Cristo en la tierra. Entonces se necesita eso. Ahora, las personas que vienen de otra congregación, que se identifiquen con esto. O sea, cuando una persona viene de otra congregación y quiere, y te lo digo a ti y se lo digo a las personas que de pronto van a ver el video, si tú sales de otra congregación y a la congregación donde tú llegas, quieres hacer las cosas como se hacían en la congregación de donde saliste, amigo, amiga, fácil, devuélvase. Sea feliz, porque es como el colombiano que se va a hacer bandeja paisa en Estados Unidos, lleva su patria en el corazón. Hay miembros de iglesia que llevan su iglesia materna en su corazón, pero por rebeldía y orgullo no vuelven. Pero entonces al lugar donde llegan, quieren que las cosas se hagan como el lugar de donde salen y no son felices, no viven su fe, no viven su ministerio, no se desarrollan, no florecen porque todo el tiempo están anhelando aquello. Es como los que estaban, los hebreos, los israelitas que estaban en Babilonia. Y en Babilonia, ese es un salmo, at the river of Babylon. Ok, cuando ellos estaban en la ribera del río de Babilonia, los babilonios le decían, hey, ustedes cantan chévere, canten, canten. Y ellos respondían, no podemos, estamos tristes, anhelamos nuestra tierra. A los miembros, ¿verdad?, que están en una congregación, sea IFA o sea cualquiera, anhelando, es que en la iglesia tal, es que allá todo el mundo danza, es que allá todo el mundo vomita, es que, oye, devuélvete a vomitar, a danzar, a dar vueltas, a revolotear, porque aunque aquí vivimos el mismo evangelio, la forma de expresarlo es diferente, porque Dios nos ha dado una visión para esta casa. Y sí es válido, porque en el libro de Apocalipsis, algunos se devolvieron, será. En el libro de Apocalipsis, cuando el Señor se les está revelando a las iglesias, le dice, yo soy el alfa y la omega. El otro dice, yo soy el que tiene la llave. Yo soy, o sea, la revelación a cada ángel de cada iglesia o a cada pastor fue diferente. Era el mismo, revelado de diferentes maneras. A nosotros se nos ha revelado de esta forma. Es la manera en que hacemos el evangelio. Y para que alguien sea feliz y viva y se plante aquí y dé fruto, es que lo pueda entender. No hay de otro. Hay que desintoxicarse, el que venga de otro lado tiene que como que sacar todo eso y empezar de nuevo. Esa es la palabra que yo recibí cuando yo llegué aquí me puedo poner, por ejemplo, yo vengo de otra congregación y Armando predico de Dios, desintoxicación. O sea, tómate un purgante primero, por decirlo así.
para poder ver la visión, la misión, o sea, no arrastrar todo eso esos vejestorios que uno traía de una manera diferente de ver el Evangelio, acomodarte ahora a la nueva forma que Dios te está trayendo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Dios por este espacio. Ahorita voy con la pregunta, no se preocupen. Kevin, tú que eres el maestro de la casa, el del conocimiento, quiero hacerte la siguiente pregunta. No sabemos. ¿Qué modelo de gobierno eclesiástico refleja mejor el corazón de Cristo? ¿El episcopal, el presbiteriano o el congregacional? Ok, bueno, para responder esa pregunta hay que recordarlos, de manera práctica. Exacto, de manera práctica, ¿ok? Aclaro a todos los que nos están viendo, no estamos ofendiendo a ninguna iglesia, a ninguna congregación, simplemente vamos a organizarlos, ¿ok? El gobierno episcopal, para tenerlo claro, sería lo que conocemos como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, hay un sacerdote, hay recordemos, obispo. Ustedes me dijeron que había... No, pero estoy hablando de abajo hacia arriba. Sacerdote, obispo, hay arzobispo, pero también me dijeron que aquí en Colombia, monseñor, exacto. Cardenal, exacto, porque ya los cardenales son los que están antecitos pues del Papa. Entonces, ¿cómo funciona? O sea, siempre hay una jerarquía, o sea, siempre tienes un superior a ti, pero no es de pronto como en otros lugares que él te aconseja, como que te apoya, no, él es literalmente tu superior. Ningún sacerdote de una parroquia puede moverse sin lo que el superior le diga o le dé la posibilidad, al punto de que los recursos, si bien los puede administrar un sacerdote, él no tiene total autonomía de eso, sino que depende de lo que le den arriba. Entonces, es un gobierno donde hay jerarquías demasiado cerradas. También hablamos que incluso, o sea, hay ciertos papeles como el de la mujer que no está tan desarrollado. Y es una manera que ellos hacen las cosas y no necesariamente es bíblica. Ahora, me hablaste del otro. ¿Cuál es el otro? El presbiteriano. O sea, en el tema del gobierno, pues presbiteriano, hablamos y recordábamos que allá ya se da una especie de consejo ya más de ancianos. Hay unas personas donde si bien hay un pastor que se le llama el presbítero, el gobierno presbiteriano tiene una especie de líderes, que se les llama ancianos. De hecho, en la Biblia también se le llama ancianos, pero los ancianos no necesariamente tienen que ser ancianos de edad, son personas de una madurez en tiempo, en formación, en preparación. Y toda decisión pues que se toma ahí, pues tiene como esa dependencia entre, por lo menos, si el pastor dice, yo quiero pintar la iglesia de blanco, vamos a pintar la iglesia de blanco porque ya yo tengo la visión de que la iglesia sea de blanco. Entonces, todos los que estamos acá somos los ancianos y comienza a decir alguien, no, pero a mí me parece que no está bien porque ya estamos de negro, ya hemos avanzado, eso es retroceder. Entonces hay otro que dice, no, pero yo quiero que la iglesia puede ser de un gris para no ser ni negro ni blanco. Hay otra que dice, no, pero a mí me parece que de rosado, porque nosotros las mujeres tenemos el poder. Y entonces ahí se comienza pues a generar una especie de controversia, ¿ya? Entonces la decisión realmente no depende de uno, ya no es solo una jerarquía, sino que es una decisión grupal, pero lo hace un grupo como de ancianos, de líderes. En el congregacional es lo contrario. Si bien hay una especie de líderes, ya literalmente son los miembros de la congregación. Es decir, acá alrededor, todos los que estamos acá presentes, estamos asistiendo a esta reunión, ¿sí? Pero si bien es cierto que todos estamos asistiendo a esta reunión, tal vez no todos pudiéramos ser miembros de la congregación. ¿Por qué? ¿Cómo se conoce el miembro de una congregación? Alguien que ha sido bautizado, alguien que está comprometido, alguien que dona y aporta. O sea, esa es la persona que realmente tiene ese estatus de miembro, o sea, que hace parte del cuerpo y por hacer parte del cuerpo pudiera tener una manera de decidir. Pero ¿qué pasa en la iglesia congregacional? Que el pastor dice, vamos a hacer esto y el pastor está limitado porque realmente la congregación es quien comienza a decidir y comienzan a darse como que, ¿quiénes votan por esto? Y literalmente en las iglesias de gobierno congregacional se hace como una encuesta, una urna y todo el mundo da su voto. Me parece, voto por esto o no voto por esto. Entonces, todos los gobiernos realmente pudieran no ser malos en sí,
Pero yo el miércoles sí hablaba un poco como de las experiencias de que a veces se ha usado mal porque eso funciona literalmente como un partido político o como una encuesta política. Entonces, los que quieren que la iglesia sea de gris son los más diezmadores de la iglesia, son los que tienen el poder, son los que comienzan a moverse. Vamos a votar todos de gris y hacen como su manera, o son los que le dan los mejores regalos al pastor como para influenciar. No sé si han visto eso en esas iglesias, esas cosas literalmente pasan y se degenera todo un poco. Yo considero por la palabra de Dios, por lo que veo en la palabra de Dios, que el mejor gobierno es el que tiene un equilibrio. Es donde hay un pastor que es una figura de autoridad y tiene un apoyo. Algo así parecido como lo que vemos ahora actualmente, que hay un presidente y hay un congreso. Ciertamente a veces el congreso tiene demasiada autoridad y literalmente no deja gobernar al presidente, tampoco sería la idea, pero la idea sería que los dos trabajaran juntos. Porque ¿qué pasa cuando cada quien tiene sus intereses? Pasa algo parecido como lo que nos está pasando ahora en el país, que el presidente tiene una agenda política y el Congreso le dice a todo, o sea, no llega a un acuerdo, simplemente es no, ¿por qué no? Pues porque no lo quiero hacer. Eso pasa en muchas iglesias y no es lo ideal. Entonces lo ideal, y creo que es lo que se ha ido implementando en IFA paulatinamente, a veces ¿cómo es que se llama? A error y a prueba y error, es que el pastor es la figura de autoridad y tiene que ser así porque es algo bíblico. La figura del pastor es bíblica, tiene que haber alguien que tenga una visión, que tenga algo. Pero el pastor no puede hacer las cosas solo. Y se vale también que el pastor tenga a alguien que la aconseje y alguien que desde el respeto también le diga, hey, paz, creo que estás haciendo las cosas mal. O sea, es necesario eso. Esa es como la mejor manera, o sea, que haya un apoyo. Porque el pastor, que sea un dictador, que no haya opinión, que no haya nada, pues al final pues se termina estrellando y eso suele pasar en esas iglesias donde el pastor es un dictador, que él es la suprema autoridad y no hay ninguna otra voz que se escuche, pues se queda solo, como él tiene solo su visión y solo su manera de hacer las cosas, pues la gente emigra. Entonces creo que la idea es tener un equilibrio. Wow. Pastor, ¿de qué manera se toman las decisiones aquí en la iglesia? ¿De qué te basas para tomar la decisión? Yo sé que Dios te da la visión, te da todo, pero sabemos que terrenalmente se toman decisiones, ya sea para organizar algo, para hacer algo nuevo aquí en la iglesia. ¿En qué te basas? ¿Cómo tomas esas decisiones? ¿Tienes algún equipo? ¿Qué le dirías a la gente que está aquí? Bueno, las decisiones deben tomarse en consenso. O sea, Dios no puede quedar por fuera. De hecho, soy movido por, por Dios, ¿ok? Entonces, algunas veces viene una idea, un sentir en el Señor, una visión de las diferentes formas en que Dios puede hablarnos, a través de la palabra o a través de la voz que el Espíritu Santo hace que uno pueda entender. Y eso se mira cómo poderlo llevar a cabo con personas cercanas, personas de confianza, ¿ok? Personas que tal vez han tenido una madurez en el Evangelio. Y cuando me refiero a madurez, no es solamente gente que tenga años en el Señor, sino gente que sabe de qué trata la palabra de Dios y sabe hacia dónde nos está dirigiendo Dios. ¿Ok? Entonces, en base a eso, se le pide como confirmación, ya que esto es un sentir o una idea de Dios, en qué momento hacerlo, en qué momento llevarlo a cabo. Así se toman las decisiones. Que si en este momento tengo un equipo de trabajo, no hay, lo desarmé. Por diferentes razones, ¿ok? Algunas conocidas, otras desconocidas, pero la mayor causa por la que desarmé el, el equipo de trabajo es porque a mí me gusta trabajar con gente apasionada y no que esto de pertenecer al equipo de trabajo de la iglesia sea como, bueno, porque el pastor me dijo, o sea, y cuando baja la pasión, ahí, ¿para qué seguir sosteniendo algo así? Por lo pronto estoy dejándome aconsejar y escuchando mucho a los amigos de la casa. Pero también hay algo importante que se debe decir aquí. Es lo siguiente, que yo tengo una cobertura. Existe Iglesia de Fe y Adoración, sede norte, y
tengo una pastora que se llama la pastora Flor Sánchez de Carbonó. Entonces hay cosas que son, digamos que, de tratamiento interno y hay cosas que se deben remitir a la casa matriz, por decirlo así, para tomar decisiones, ¿ok? Pero yo les digo algo, muchas de las situaciones que aquí pasan, aquí quedan. ¿Por qué? Porque al ser el administrador de la casa, no estoy interesado, yo estoy interesado en el avance de la iglesia de fe y adoración. Estoy interesado en que esta iglesia crezca. Y si yo me convierto en un pastor que todo el tiempo está poniendo queja de lo que hacen los hermanos de aquí a la iglesia madre, el concepto que se tiene de nosotros a nivel por fuera no va a ser el mejor. Y bajo mi pastorado, lo que he tratado es de que en la iglesia sí pasan cosas malas. En la iglesia de vez en cuando el diablo no es que se suelta, el diablo que cada quien trae adentro, ¿verdad? Porque dice que el diablo anda suelto, pero ¿quién lo suelta? El diablo anda suelto, pero ¿quién lo soltó? Que, ¿verdad? O sea, él no se suelta solo, él se sujeta. Necesita que alguien le dé el aval. Entonces, cada vez que se cometen diabluras dentro de la casa, se trata, para eso tenemos la palabra de Dios, con los esquemas bíblicos, y después a la pastora le informo cuando ya el incendio se apagó. Eso hace entender de que hay una iglesia madura y no una iglesia que todo el tiempo está poniendo que, ay, ayúdame, pastora. Ay, no, aquí. Para eso tenemos la palabra, para eso tenemos el Espíritu Santo de Dios. Para eso Dios le ha dado a la casa los dones de discernimiento, de sabiduría, palabra de ciencia y muchas cosas. Entonces, eso. Pero, digamos que todo esto que estamos haciendo, lo que hemos trabajado los miércoles, lo que se está haciendo hoy, es intencional, para que ustedes conozcan dónde se metieron, cómo estamos hoy en día, pero estoy orándole al Señor para que Dios me muestre, me revele las personas que ya de manera oficial deben trabajar en la iglesia conformando ese equipo de trabajo. Yo cada vez que escucho las respuestas, me alimento más de lo que me alimenté los miércoles. No, y yo creo que los que de pronto faltaron a clase y los que no fueron a clase ya se ponen a tono. Vamos al día. Exacto, nos ponemos al día con las clases. Pero hay un tema muy importante que también es manejado en las iglesias y es el bautismo. De pronto usted no está bautizado, tiene preguntas sobre el bautismo, no sabe si tomar la decisión de bautizarse porque de pronto tiene algunas barreras que le impiden hacerlo. Ney, quiero hacerte una pregunta respecto al bautismo y es la siguiente. Dígame. ¿Qué significa ser bautizado hoy en día? Ser bautizado hoy en día. A ver, puede que muchos piensen que el bautismo es algo como ritual, como un ritual, lo ven como un ritual hoy en día. Pero no es así, porque el bautismo representa algo muy profundo. De hecho, Jesús, en obediencia para pues, colocarse de ejemplo a nosotros los creyentes, fue a las aguas. Se identificó con nosotros, pero colocándose de ejemplo para que nosotros también lo practiquemos de esa profundidad, porque el bautismo significa es sumergir al viejo hombre, ese lleno de pecados, a morir, y al renacer sale un nuevo hombre, ¿verdad? Pero hoy en día de pronto yo no conozco todas las culturas que puedan haber, pero lo manejan como ritual, un ritual. Y dentro de la iglesia cristiana, por no tener el conocimiento de lo que realmente es el bautismo, pues equivocadamente a veces lo están practicando como un ritual. Yo le mamé gallo a Armando la vez pasada se zampa un diablo seco y se saca uno mojado. ¿Ya? Porque es que la gente a veces con ese miedo de que es un compromiso,
Yo me bautizo, incluso dentro de la iglesia cristiana hay muchos que no se han bautizado, espero que lo hagan. Porque si tú profesas a Cristo, tienes que obedecer la ordenanza de Cristo, es una ordenanza. Somos creyentes y por consiguiente tenemos que ser obedientes, ¿cierto? Entonces, me desenfoqué por estar hablando de diablo. Entonces, hoy en día se ve como de pronto en muchos de manera trivial, no con ese enfoque, con ese realmente lo que en sí la esencia del bautismo significa. Ya, yo me pongo de ejemplo, yo me bauticé a los 4 meses. Al evangelio llegué y se me reveló porque también se dejó otra cosa, que también tienes que revelar al creyente realmente que es el bautismo. Muchas cosas conllevan a eso, a verlo como un ritualismo. Y yo digo que la primera es no tener esa identidad de quién eres. O sea, me lleva otra vez a hablar sobre la falta de identidad como tú como creyente. Entonces, Jesús se puso de ejemplo. Lo hacemos hoy en día. Y es algo hermoso saber de que cada uno de nosotros, cuando somos bautizados, estamos haciendo algo que ya se hizo en el mundo espiritual. Porque el bautismo es que se refleja en lo físico algo que ya sucedió en el mundo espiritual. Es un simbolismo solamente, ¿cierto? Esa es la certeza de nosotros cuando sabemos qué es el bautismo. Y llevo a decir eso para que muchos sepan realmente que es una manifestación de lo que ya tú creíste, porque primero tú crees, ¿cierto? Hablando en forma general del bautismo, incluso por tradición se ha aplicado la manera de paidobautismo, que se llama bautizar infantes, niños, de manera tradicional. Y yo creo que muchos pasamos por eso. Pero un niño no tiene conocimiento, ¿cierto? No ¿Te acuerdas tiene... de la fiesta que hicieron el día que te bautizaste? El sancocho que se tomaron a tu nombre. Entonces, muchos pues lo hacen de manera inconsciente, no tienen el conocimiento y realmente el bautismo que se debe practicar en la iglesia es el credo bautismo. Realmente estás tú teniendo el conocimiento porque uno cree, porque eso es lo que significa el credo bautismo, creer y bautizarse, sumergirse, champundum. Pero primero es creer, el bautismo también, recalcamos ahí que no es que va a salvar a la, ¿verdad? No va a dar salvación. Primero es creer, porque por gracia somos salvos, no por obra. Pero por obediencia al Padre nosotros nos sumergimos. O sea que si una persona cree en Jesús y por X o Y motivo fallece y no es bautizado, se salva. Total. Eso es como, ¿acaso el ladrón de la cruz se bautizó? Claro. Ahí automáticamente el hombre creyó. Yo quiero nos vemos añadir allá. ahí algo de lo que hablamos, el miércoles. Muy importante eso que dijiste. O sea, Ney hizo énfasis en lo crucial, que es creer. De hecho, el pasaje dice, uno se acuerda a veces de los pasajes y no de la referencia. El que cree, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y dice, mas el que no creyere, será condenado. Lo dice el pasaje claro. El pasaje se referencia en creer, en la fe. Pero ojo, también tenemos que ser responsables. Si nosotros tenemos la posibilidad de bautizarnos toda la vida y no lo hacemos, pues eso nos quitará la salvación. No. Pero sí, ciertamente la Biblia, recuerden lo que dice, que cuando todos muramos, todos enfrentaremos una instancia. Los hijos de Dios enfrentarán pues la presencia de Dios para certificar su salvación, y los que han sido condenados, los que no han recibido a Dios, estarán frente al trono, gran trono blanco, mirando que su nombre no está en lista. Pero para nosotros los hijos de Dios tenemos algo que se llama el tribunal de Cristo. ¿Y que hay en el tribunal de Cristo? Premios. Entonces, el cristiano que no se salve de entrada ya lleva un premio menos. Porque ellos, o sea, Dios va a tener en cuenta que efectivamente su fe fue genuina, porque Dios conoce los corazones. El que no se bautice, exacto.
Su fe fue genuina, pero hey, ¿cómo es posible que tuviste 70, 80 años, recibiste la palabra, venías ahí, estabas aquí y no te bautizaste? O sea, o sea, como raro para tenerlo en cuenta. Y segundo, quiero enfatizar en esto porque se ha vuelto una moda y ustedes lo han visto full en las redes sociales. Alguien se muda de iglesia y se vuelve a bautizar. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? O sea, el bautismo anterior no tuvo eficacia. Es como la sangre de Cristo. O sea, como lo que hace la gente en Semana Santa. O sea, vuelven a matar a Cristo y lo vuelven a resucitar. Lo vuelven a matar y o sea, no, señores. O sea, yo me bauticé en la iglesia X y vengo a IFA. El pastor no te va a bautizar. No Lo te que tiene por qué pasa, bautizar. amigo, con estas personas que se cambian de iglesia y se vuelven a bautizar es que no se está cumpliendo un protocolo eclesiástico, porque entre iglesias existen unos protocolos, así como entre países existe una diplomacia, entre pastores existen unos protocolos que no se conocen, que ya eso no se usa. Por ejemplo, si tú te llegas a ir para otra congregación y tú quieres servir y demostrar que eres un cristiano bautizado, fácil, habla conmigo y yo le hago una cartica al otro pastor. Eso se llama la carta pastoral. Y cuando llega a la otra iglesia, se está diciendo, mire, esta persona es creyente, se bautizó en la iglesia en el año tal, sirvió en esto, sirvió como maestro, estuvo en la banda, fue líder de esto, o sea, todas esas recomendaciones para que seas de bendición en el lugar que se llega. Pero como mucha gente sale de manera oculta y de manera rebelde y de manera almática, entonces le toca volver a comenzar en el nuevo lugar donde está y para poder servir y pertenecer le toca sujetarse a las reglas de esa nueva iglesia y como no quieren que el pastor Armando hable con el pastor Gerardo, por decirlo así, no conozco ningún pastor Gerardo, porque no les conviene, entonces mejor Vamos no, a yo me vuelvo a buscarlo. bautizar, yo vuelvo a comenzar, quiero volver a empezar. Entonces, hey, todo lo que pasó ahí, eso, por eso se están bautizando, porque Kevin, no me yo lo he quieren visto. hacer la llamadita, Yo lo he porque no me visto. quieren hacer la llamadita. No Kevin- diré quién, pero yo lo he visto. Kevin, rápidamente, ya para ir culminando y hacer las preguntas rápidamente, ¿qué le dirías a esas personas que no se bautizan porque piensan que al bautizarse van a fallarle a Dios porque van a decir o dicen, es que si me bautizo, no me bautizo porque al día siguiente voy a pecar, voy a fallarle a Dios? ¿Qué le dirías en ese? Esa es señora pregunta. La señora pregunta porque es la lucha que todos hemos tenido con el bautismo, ¿sí o no? O sea, y más con la manera, porque vuelvo y digo, o sea, creo que es crucial las formas. Nosotros vinimos de tal vez de iglesias en las que el bautismo se veía, como Ney lo dice, como un ritual y era una cosa como sacrosanta. La gente se vestía como de blanco, a veces tiraban pétalos de rosa, o sea, cantaban las canciones y todo el mundo iba así como tan puro, como tan... Y tú te veías y te acordabas que la noche anterior tal vez te tomaste lo que te tomaste o fuiste a donde fuiste o hiciste lo que hiciste y tú dices, o sea, yo no puedo, o sea, de verdad, yo todavía no estoy listo. Y uno lo habla y lo comenta con la gente, y acá en IFA incluso lo ha comentado con gente que tuvo la duda antes de bautizarse, y la gente dice, o sea, yo no puedo hacer eso porque de verdad no estoy listo. Yo cuando esté mejor con Dios, amigo, es que tú nunca vas a estar mejor con Dios, porque si se trata de que tú estés mejor con Dios, nunca lo vas a lograr ninguno de nosotros, porque no se trata de nosotros, se trata de lo que Él ya hizo. El bautismo no te salva, pero es una muestra visible de que Él ya te salvó. Después de bautizarte vas a seguir cogiendo rabia, vas a seguir diciendo vulgaridades, esperemos que ya no tantas, vas a seguir peleando con tu esposa o con tu esposo, vas a seguir, sí, también recordándole tal vez la mamá al vecino que te tira la basura, o sea, vas a seguir teniendo las mismas luchas que tienes antes porque eres ser humano, mientras que estés en carne, como lo decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, estamos en una lucha con nuestra carne, con nuestra naturaleza caída, pecaminosa, pero nosotros creemos que cada día el Señor Jesús, como dice la palabra de Dios, hace un proceso de santificación progresiva. No nosotros, no la iglesia, no el pastor, el Señor. Día tras día nos va transformando. Y dice la Biblia que el hombre
físico se va deteriorando, va muriendo. Cada día que pasa y cada año que tú cumples es un año más y a la vez es un año menos de vida. Pero nosotros sabemos que el hombre interior, que el que está en el Señor, se va transformando. ¿Ok? Entonces, el que no se ha bautizado, no tenga temor. Acá venimos y lo bautizamos. Lo bautizamos de las maneras que haya la posibilidad. Si quieres que nos vayamos a playa, el bautismo por inmersión, pues nos vamos a playa, hacemos la van, comemos un buen pescado y la pasamos bien. Si no, pues también está el bautismo por aspersión, que se ha usado en muchos lugares como Rusia por temas de clima o tal vez por el momento. ¿Qué necesitas para estar bautizado? ¿Qué necesitas? Necesitas hacer un curso intensivo de 3 años en el que el pastor Armando te hará preguntas de A, B, C y D para ver si sabes o no sabes. No, necesitas es creer. Lo que necesitas es creer. Pero por eso también tenemos que ser transparentes y decirles que consideramos, o bueno, voy a hablar desde mi punto de vista, pero creo que hablo por el punto de vista de la iglesia, que tal vez hay que mirar y establecer un punto de responsabilidad, ¿ya? Por lo menos yo me bauticé de 13 años. Creo que ya a los 13 años es una edad en la que una persona puede estar consciente, pero niños de 4, de 3, de 5 años, creo que de pronto no sería lo ideal. Lo ideal es que alguien pueda desarrollar una fe, una creencia personal. Entonces lo ponemos ahí. Pero efectivamente, el que quiera bautizarse, aquí estamos pendientes. Bueno, por ahí me levantaron las manos. Yo quisiera saber qué pregunta tiene el público. La pregunta no es que no hace un englobe de todas las respuestas. Lamentablemente, la Biblia, hay otras cosas también que Dios me lo ha revelado y muchas veces nosotros como seres humanos no entendemos Dios porque nos pasa a pero realmente no lo veo hoy en un secreto. Hay más mujeres que hombres y pueden encontrarlo hoy. Pero también le digo a estas mismas mujeres, un día, en la misma un día también se cometieron 3 errores por las mujeres. Eva, y por causa de los testigos. Y la otra fue cuando ofreció el tema de Abraham para explicar y leer en el sentido. Pero aún así, hoy, estas mismas mujeres que están en esta iglesia, llamada Ispa en la nieve, yo de mi parte la invito, que ellas son las que pueden llegar a las personas, porque ellas tienen la capacidad. Cristiano lo utiliza de una forma que va a proporcionar algo. Las mujeres, otras mujeres que ofrecen para estudiar en otros lugares, pero yo invito a la iglesia multiplique con el trigo de Dios, de Dios, tiene un enorme poder para convencer. Mire que yo me dije que la muerte de la mujer de madre da su vida por Cristo. Yo y estas mujeres que están aquí, una precursora, pueden escuchar la palabra de Dios. Es increíble. Nosotros estamos ahí de protección, tuvimos una guerra de los tiempos pasados, yo soy para hombres, pero las mujeres de la historia de Orizaba, otras mujeres derrotaron a un gran hombre que otra vez entonces, yo invito a las mujeres, sí, hay veces que se puede hacer por la lengua, poder impresionar. Sin ánimo, pero ese poder, porque es increíble. Tú vas a cualquier iglesia, es más mujeres, porque Dios actúa hoy también como punta de lanza. Ella no se acerca nada. Decía Dios, ¿en qué momento lo voy a decir? Tu momento llegará. Y hoy llegó. De parte de Dios. Multiplicar la palabra de Dios. Porque está bueno que solamente se llama la gente. Está hablando de que vivamente la mujer vaya a la cuna. También nosotros.
ya es el momento. Esa era la pregunta. ¡Que vivan las mujeres! Oigan, si yo les pregunto, ¿sí saben dónde te metiste? Tú tenías la mano arriba. Ahorita no. No. Sí, ahorita. ¿Tú? Ah, Que llegan de una iglesia y vienen a otra y se bautizan. Entonces ahí en esa otra iglesia ya sienten el que es creer. Y sí, verdaderamente de pronto se bautizan porque sí verdaderamente ya creen. Cambio en la otra iglesia, pues pienso que lo hacen por emoción. Eso me quedó en la lección del miércoles. Muy buen aporte, pero aunque la persona lo esté haciendo por emoción, igual para Dios es válido. Por eso, aunque haya iniciado por emoción, lo que hay que darle es un énfasis a eso que yo hice por emoción y no necesito como que rebautizarme. Exacto. O sea, que hay que darle la importancia a ese paso que se hizo, aunque a veces por emoción o por obligación o por querer hacer algo. Y si de pronto yo me cambio, lo que yo tengo es que pedir la carta pastoral en el primer lugar que tuve para cerciorar de que sí se hizo. ¿Ok? De repente, la persona piensa y dice, perdón, lo hice por emoción, pero para Dios fue igualmente válido. ¿Por qué? Porque es mejor que así sea por emoción que no hacerlo. ¿Ok? Exacto. Entonces, importante aporte para poder pensar en esto también. Bueno, yo tengo dos aportes. Uno, contestar la pregunta que vemos aquí en pantalla que dice, si sabes dónde dónde te metiste. Bueno, a manera personal, sí sé dónde me metí. Estoy en IFA, una iglesia donde nos permiten ser nosotros mismos, donde no son tan estrictos y rígidos en la palabra, donde podemos estar con el cabello largo, barbudos, podemos venir como queramos venir, siempre a la presencia de Dios y acatar las órdenes escritas en la Biblia. Me siento afortunado de hacer parte de esta congregación. Gracias por abrirme las puertas. No es una iglesia habitual. Esta iglesia para mí rompió paradigmas. No es la típica iglesia donde vamos y vamos a ver a todos encorbatados, con camisas, pantalones casuales, la Biblia debajo de la axila y vemos la figura de santidad en esas personas, pero por dentro es todo lo contrario. Este sería mi primer aporte. Mi segundo aporte sería una pregunta que me gustaría que Kevin o el pastor me apoyaran. Es, ¿qué les dirían ustedes a esas personas que quieren bautizarse, pero sienten como el temor a ser juzgados por los demás porque ven el bautizo como algo santo y cuando la persona es bautizada quieren ver a la persona siempre actuando en santidad? Y hay algo que tener en cuenta: somos humanos, mas no santos. Santo es la persona que está allá en el cielo con Papá Dios, que es su Hijo. Ok, bueno, como hiciste dos partes, yo voy con la primera parte. Gracias, Omar, por la apreciación sobre la Iglesia de Fe y Adoración y el respeto a la identidad. O sea, respetamos, digamos que entendemos que Dios hizo a las personas risueñas, serias, alegres, bailadores, no bailadores. En eso hemos entendido y por lo tanto, dejamos que las personas fluyan en su esencia de Dios. Pero si somos estrictos, lo que pasa es que eso es lo que se ve. Muchos lugares han entendido ser estrictos como exigirle a las personas la uniformidad.
¿ok? Que si eres hombre y eres cristiano, esta debe ser tu imagen. Y si eres mujer y eres cristiana, esta debe ser tu imagen. Y se aprieta por ahí, y se es estricto por ahí, y se deja suelta la lengua, como hablaba el hermano Jorge, que hay lugares donde el chisme y estas cosas. Entonces, somos estrictos con lo que la palabra nos exige ser estrictos, pero con lo que la palabra nos da libertad, somos libres en eso, ¿ok? Entonces, a cada uno de nosotros nos dio la esencia. Ahora bien, hay un fenómeno que se está viendo en la actualidad y es que en vez de que las iglesias crezcan, y por eso los 30, los 30 y los 30, las iglesias están decreciendo. ¿Y Dios tiene la culpa? No. ¿La palabra tiene la culpa? No. La iglesia, viéndola como la novia de Cristo, tampoco. Pero sí hay responsabilidades. Y las responsabilidades están precisamente en eso, en que se volvió como que cultura y se volvió como que una obligación que para que tú seas cristiano tienes que ser así. Y la palabra no lo dice. La palabra habla de que el hombre debe ser varonil, pero también dice que la mujer debe vestir decorosamente. Así que después de que un hombre y una mujer vengan bien vestidos, de acuerdo con sus capacidades, de acuerdo a su nivel, de acuerdo a su gusto, que vengan bien presentados, oye amigos, no están chocando con lo que dice la palabra de Dios, sino que para muchos el ser decoroso y el ser así y asado es como ellos dicen, ¿ok? Pero no es como uno piensa, es como está en la palabra de Dios bien comprendido. Entonces la Iglesia de Fe y Adoración lo que ha hecho es que ha quitado las barreras que mucha gente ve para llegar a Cristo. La gente dice, es que yo no tengo esta ropa para... No, ven con la mejor ropa que tengas, pero cámbiate, cámbiate. Tampoco ahora por eso, y aprovecho esto, es que como somos una iglesia donde tú puedes ser tal cual eres, vas a venir con el chorcito, hombre o mujer, porque ahora los chorcitos son corticos para ambos, hombre o mujer, y vas a venir con tu chorcito corto, o sea, ese eres tú. Pero recuerda que vas a estar en una comunidad y te vas a sentar delante de alguien. Y también la palabra dice que no debemos ser tropiezos, ¿ok? Si te vas a poner tu falda bien pegadita, procura que el hilo no se note, porque hey, No sea rojo porque, y la falda blanca. ¿por qué? Porque es que muchas veces No dejas al hermano adorar, el hermano que está inocente, la gente se las tira de inocente y realmente inocentes no son, estos son hechos pensados. Se las tiran de bobos y bobas, pero eso tienen sus hechos pensados. ¿Ok? Pero bacano eso. Hemos quitado barreras, pero la gente tiene que entender. Por ejemplo, yo trabajo, disculpen, yo trabajo enfrente de un hospital. Por eso traigo el tema de la ropa corta. Trabajo enfrente de un hospital que tiene una visita y ese hospital es de tercer nivel, es UCI. Y mucha gente va a entrar y no los dejan entrar. ¿Por qué? Porque le mandan a buscar un pantalón. Colóquese un pantalón quirúrgico. Cúbrase. Porque la gente piensa que porque uno es costeño es vulgar. Y no. Una cosa es nuestra costa caribe y ser chévere, y otra cosa es la vulgaridad y la corronchería. Entonces queremos meter la vulgaridad y la corronchería a sitios que no necesitamos decir que tenemos códigos. No es necesario, sino que la gente hoy en día no quiere aprender que hay códigos, hay códigos. Gloria a Dios por ustedes, amigos, que han entendido. A ninguno de ustedes le hemos tenido que decir, hey, oye, mira, ese mocho, esa falda, ese pantalón. Gracias a Dios porque la gente entiende los códigos, pero hay personas que se hacen los bobos, que entendiendo los códigos intentan seducir, intentan ser el centro de atención. Entonces hemos quitado barreras, pero dentro de las barreras que quitamos, nunca vamos a quitar la decencia y las buenas costumbres. Yo quiero responder la segunda pregunta. ¿Qué decirle a alguien que quiere bautizarse pero siente exacto que va a ser expuesto frente a conductas de santidad? Aquí en la iglesia hubo un caso, y voy a dar el principio y voy a dar una opinión personal. Hubo un chico llamado Kevin, nunca se me va a olvidar, de la cuadra. No soy yo, otro Kevin.
Kevin, y me llega mucho al corazón, tú también lo compartiste con él. Fue un chico que de las maneras más raras que yo evangelizo, yo a veces no soy tan sociable como parezco acá, yo soy mucho más tímido en la vida real. Y compartimos, no sé en qué momento, vi en qué momento estaba viniendo acá a la iglesia, venían los jóvenes, cuando estaban las reuniones los sábados. Kevin vivía acá en la 14, ahí en la 14 hay como 3 picós, pelado de picó desde que nació, pero él nació con un problema en el corazón, un problema fuerte en el corazón, fuertísimo. De hecho, él se tomaba 1 o 2 cervezas y estaba en UCI. Eh, cuando la novia medio lo acariciaba, estaba en UCI, o sea, era una cosa súper fuerte, durísima. Y Kevin llegó acá, hizo la oración de fe, comenzó a congregarse, andaba los sábados con nosotros, comía salchipapas con nosotros. Y un domingo, yo no sé si estaba la piscina lista, pastor, estábamos como coordinando. Era esta misma sede, pero no estaba nada así, o sea, totalmente cambiada. Y con Kevin coordinamos, el domingo me voy a bautizar, yo voy para esa, de verdad, lo siento. Y, Kevin, pero ¿estás seguro? Sí, sí, claro, de verdad, yo lo quiero hacer. Pasó que el combo que andaba con Kevin comenzó a presionarlo. Yo no ando con ellos ni los conozco, pero uno se da cuenta. Y el Kevin que andaba con nosotros como que se retrajo y dejó de asistir a la iglesia. Y unos meses después, no pasó mucho tiempo, Kevin murió. Entonces, preguntas claves. ¿Por qué Kevin no se bautizó? Creo yo que de pronto él sintió que el hecho de tener que bautizarse significaría cambiar su personalidad, sus gustos e incluso las personas con las que estaba. Y no necesariamente es así. Porque si tú miras al Jesús bíblico, el Jesús bíblico andaba con los estafadores, con las prostitutas, en ambientes de vicio. O sea, el Jesús bíblico traía salvación. O sea, y ese es el llamado de la iglesia, no excluirlo, sino salvación. Entonces yo creo que sinceramente si Kevin se hubiese bautizado y hubiese seguido aquí, esas personas que estaban aquí, estaban con él, estuvieran aquí hoy. Y segunda pregunta y más crucial, ¿será que Kevin se salvó? Yo creo que sí. Estoy seguro que sí. Y estoy seguro que sí porque ese caso de Kevin es el típico caso que Dios llega a una persona, conecta con esa persona y cuando sabe que tal vez puede estar expuesto a apartarse, se la lleva. Ese es el típico caso, el típico caso. Entonces, al que se vaya a bautizar, hey, sé tú mismo. Vuelvo y digo, insisto, la obra la hace Dios. Nadie te tiene que decir, quítate esto, deja de hacer esto o haz esto. Dios te va a llegar al conocimiento de cómo conducirte. Porque como lo hablábamos el miércoles, en la Biblia dice claramente lo que es pecado. Y de hecho hay gente que muchas veces no ha leído la Biblia y de manera en su propia conciencia humana termina sabiendo lo que es pecado y lo que no es pecado. Lo decía el pastor, hey, no seamos tontos, no nos la tiremos de tontos. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Ahora, quiero cerrar con un comentario. El comentario es, la gente que nos quiere de verdad, familia, amigos, compañeros, vecinos, debe alegrarse por las cosas buenas que nos sucedan, independientemente de la ideología que ellos profesen o practiquen. Por ejemplo, yo me alegraría si viera a una persona que un día estaba perdido por las drogas en la calle, en, profesando tal vez una fe diferente a la mía, ¿verdad? De pronto sí, en otra denominación, por decirlo así. Pero verlo bien, aunque de pronto haya errores doctrinales donde entró, pero está sobrio, ya no es un problema para la sociedad, ya no roba, ya no se droga, de repente pertenece a una doctrina donde solo profesan a Jesús, o donde solo profesan a Jehová, o donde solo es oración al Espíritu Santo, pero estoy viendo que está bien. Ahora, el Cristo que tuvo el poder de rescatarlo, tendrá el poder más adelante
de conducirlo por el camino correcto, pero uno tiene que alegrarse. Así que si uno se va a sentir mal porque las personas de pronto van a decir cosas por el paso de fe que doy con el bautismo, yo tengo que mirar qué tipo de personas esas son para mí, ¿verdad? Porque Cristo siempre debe ser lo mejor. Yoli, rápido, ya para terminar, ¿qué pregunta nos quieres hacer? Bueno, la para en cuanto a la disciplina, ya cuando has enseñado a alguien y no ha acatado esa disciplina. Triste. La palabra, yo creo que es en Santiago, ayúdenme, donde dice que al presente ninguna disciplina es causa de gozo, pero a los que son ejercitados en ella, después produce un fruto apacible, algo así. Hebreos 12, gracias, habla sobre eso. En lo personal, me he sentido triste porque en algunos momentos he compartido momentos alegres, chéveres, de visión, de direccionamiento, de tantas cosas en los que se ha sido exitoso. Pero a todos, el propio Jesús, cuando está hablando a las iglesias en Apocalipsis, dice el Señor, yo conozco tus obras, yo conozco que has permanecido al otro, yo conozco que aunque tienes poca fuerza, tal, pero a todos les dice, pero tengo algo contra ti. Y me he sentido triste porque, y lo hablaba con un gran amigo, esto, que muchas personas piensan que porque son amigos del pastor, el pastor deja de ser pastor para ser solamente el amigo. Y se los digo a ustedes ahora, y se los digo de pie y se los digo de frente. Si me toca escoger entre la vocación pastoral y la amistad, mi vocación pastoral lo va a superar. Si por conservar, es que yo necesito estar bien delante del Señor antes que delante tuyo, porque es que a mí me interesa conservar una silla en la eternidad y no una silla en un día contigo. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar cuenta, los pastores damos cuentas a Dios por las almas, ¿ok? Y muchas personas confunden que yo soy Armando, yo soy chévere, yo soy un bacán, yo soy un ambiente. Pero muchas personas piensan de que porque ven esas características en mí, no tengo la autoridad para decirte en algún momento, estás mal. Entonces, mira, Yoli, la respuesta es que ni siquiera se ha dado el proceso bíblico. El proceso bíblico es, primero hablo, te digo personalmente, después hablo con un testigo. Y si la persona reincide con la congregación, mira, todo esto es para detener que la persona caiga, no para hundirlo. Que se haga mal es otra cosa. Y así no es aquí. Pero con la primera hablada la persona se ofende, se levanta y se va. Me deja triste, me deja los mismos sentimientos, gracias, que una terminada. Claro, los mismos sentimientos que una terminada, o sea, quedó como que en el aire, pero ¿por qué? Pero no era para eso, no era para tanto. Y a la final termino, termino sintiéndome culpable. El día viernes le preguntaba a Erika y le preguntaba a Ney, pero hay tantos enemigos que tengo, porque tengo bastantes enemigos. ¿Quiénes son mis enemigos? Como dice Chayanne, todos ellos antiguos amigos, ya sé. Antiguos enemigos. Mis enemigos hoy en día eran antiguos amigos. Pregúntenle a Lucifer de quién era amigo antes. ¿Ok? Y digo, me pongo a pensar, como Karina en La Casa de los Famosos. Ser pastor es una gran responsabilidad y hay que estar pendiente de todas las cosas. Me pongo a pensar, ¿será que entonces el malo soy yo? Porque es que todo el mundo sale mal conmigo. Todo el mundo, o sea, termina y entra uno como en esa pensadera. O sea, pero entonces yo soy mala gente, yo soy esto. Y ahora no digan, no. Si lo soy, dígamelo. Ok, ¿será que yo entonces sí soy el malo de la película?
que los que un día, hey, la pasábamos bacano y el pacto, menos mal que nunca hicimos pacto de sangre, pero, pero, pero queda uno así, como con esa situación, pero por otra parte sale el ácido y gracias a Dios, o sea, yo le doy gracias a Dios por esta personalidad, porque esta es la personalidad que me hace resurgir y levantarme como resiliente diciendo, bueno, ya, sí, culpable soy yo. Y ya, asumo que sea lo que sea que pase, yo voy a ser el culpable, entonces me duele, pero asumo que soy el culpable y voy para adelante con la culpa que no tengo y como, o sea, ¿cómo decirlo? Asumo la culpa, pero no es mi culpa, entonces estoy bien, ahí se nivela, la no culpa con la culpa queda positivo. Equilibrio. Y cero. Gracias, amigo. Y vamos para adelante. Pregúntenle a otros. Hemos permanecido durante todo el proceso de evangelio y queremos invitar a los jóvenes a que permanezcan en este lugar, porque es la redención es un buen terreno. Aquí pueden sembrar, aquí pueden cosechar. Familia, empezamos nosotros ya todos nos falta una. Y es que nos falta una nada más. Y yo le decía a Carlos, ¿sabes? Que algunas aquellas personas que necesitamos a permanecer. Porque aquel que permanece puede dar aquel que permanece en un lugar puede sembrar, puede cosechar. Así como es aquellos que hemos estado siempre en este lugar. Yo les invito a que permanezcan, a que no estemos mirando un lado para otro, porque cuando tú permaneces, yo hasta ahora, y a través de ti. O sea, aquellas personas que están nuevas en la congregación, les damos un abrazo fuerte a que tienen que caminar, y así como nosotros nos permanecemos con tanta dificultades, muchas cosas que han pasado en la iglesia, hemos permanecido aceptando, seguimos dando frutos y esperamos que el Señor nos continúe que en este lugar, que a los nuevos también, que sepan que es un buen terreno donde pueden sembrar y pueden cosechar. Amén. Es para que te enamores del micrófono. En algún momento yo hablé con el pastor, una conversación ahí bien larga, y yo vengo de otra congregación, y yo sí fui un poco golpeado por muchas cosas que vivía allá. Yo fui líder y todo, y se me dio responsabilidad a un grupo de personas, y esas personas se fueron como agua. Uno se siente culpable delante de Dios, que esa responsabilidad no, estas personas no permanecieron, no fueron miembros después, entonces uno se siente culpable con esa carga encima. Yo duré mucho tiempo sin congregarme por decirlo así, con ese trauma. Le pedí mucho a Dios dónde podía congregarme para poder retomar el camino con el Señor. Yo oré muchísimo. Luego de eso conozco a esta mujer, eh, y es la que es mi pareja ahora mismo, la amo mucho. Y ella no creía en Dios, nada de iglesia, nada de eso. Y yo seguía orando a Dios porque yo tenía un discernimiento que con ella mi vida ahora iba a encaminarse en lo que es conocer de Dios, vivir en su presencia, y el fruto que no pude dar en esa congregación lo estoy dando en IFA con esta alma ganada para el Señor.
Hoy en día, por la primera experiencia que ella tiene en una iglesia cristiana, a través de la palabra, por medio del pastor, ella, bueno, ya somos miembros, ella quiere bautizarse. Entonces, para mí mi espíritu se infla, se engrandece de gozo porque toda esa frustración que yo viví y que al final de cuentas no ni siquiera puede dar un solo fruto visible en ese sentido, ¿no? Una persona que permanezca por lo menos en Cristo y que sea miembro de esa congregación, hoy lo estoy dando en IFA. En este año ya han pasado tantas cosas, estamos en año de ser establecidos, nosotros nos estamos estableciendo, empezamos este año así, Dios nos está bendiciendo de esa forma, o sea, son demasiadas cosas que Dios nos confirma que este era el lugar para ella, que Dios nos trajo aquí con ese propósito. El primer fruto que humildemente le doy al Señor es que sea la mujer que yo amo, o sea, demasiado. Uno se le explota la cabeza de pensar esas cosas. Y ese, siguiendo la línea de lo que ella nos decía, yo me siento gozoso de decirle, Señor, por primera vez en mi historia contigo en el Evangelio, te estoy trayendo una semilla, un fruto de lo que tú has sembrado en mí en todos los años que tú me has hablado. Entonces, le doy gracias a Dios y bueno, gracias por escucharme. Wow, Dios es grande y maravilloso. Yo iba a concluir Qué dando un bonito eso. mensaje. No, pero ya con los mensajes que dio la hermana Zaira y el hermano, ya creo que quiero darle las gracias por escucharnos. Esperamos que esta conversación no se quede solo en palabras, sino que sean aplicadas en nuestra vida y que sepan dónde están metidos. Yo creo que ya aquí saben dónde están metidos, yo creo que todo está claro y que lo esperamos los miércoles para que sigan desarrollándonos más. Así que un fuerte aplauso para Dios. Esto fue IFA.